Buenos días. Estamos comenzando un nuevo devocional en esta mañana. En estas semanas vamos a estar estudiando acerca de padres con excelencia. Vamos a empezar a aprender acerca de la educación de los hijos, que es muy importante en estos tiempos. Así que siéntete bienvenido, siéntete como en casa. Vamos a estudiar las escrituras para saber qué dicen acerca de la educación de nuestros hijos. Vamos a ir viendo que a lo largo de nuestra vida como padres podemos cometer errores al momento de educar a nuestros hijos. Así que vamos a estudiar durante este devocional cómo ir corrigiendo errores que nosotros como padres vamos cometiendo. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a todo este devocional que vamos a llevar durante todas estas semanas. Así que acompáñanos, no te pierdas ningún estudio de esta serie que estamos llevando, que es Padres con Excelencia. Sabemos muy bien que todos como padres cometemos errores. Nadie nació sabiendo ser padre. No hay una escuela como tal que nos enseñe a ser padres. Así que a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo cómo ser padres. Algunos dicen que con el primer hijo experimentamos y que con los demás ya tenemos más experiencia, pero creo que si aprendemos de Dios, si aprendemos su sabiduría, su manera de hacer las cosas, creo que cometeremos muchos menos errores en la enseñanza, en la preparación de nuestros hijos. Así que primero siéntete bienvenido, siéntete como en casa, acomódate. Vamos a estudiar las promesas de Dios para nuestra familia. Creo que todos podemos tener una familia fuerte en estos tiempos que estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo tiempos de dificultad, tiempos difíciles. Hay una cultura bastante indisciplinada, sin compromisos, una cultura sin sentir obligación de nada. Y creo que como padres podemos cometer el mismo error que se está cometiendo en el mundo. Vamos a comenzar, por favor, en el libro de Samuel. Quiero leerles, por favor, que como padres debemos de ser responsables en la educación de nuestros hijos, en la preparación de hombres y mujeres que sean de bien a nuestra sociedad. Vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 3, en el verso 12 al 14. Vean, por favor, voy a leerles desde el verso 10. Dios le está llamando a Samuel. Era un tiempo difícil, un tiempo donde dice la Biblia al principio, dice que ya no había. Vea por favor el verso 2. Cierto día Elí dormía en su habitación, sus ojos se estaban apagando y no podía ver. El profeta Elí, el hombre de Dios, ya no tenía visión. Elí ya estaba perdiendo la visión física y espiritualmente también. Estaba apartándose de Dios y lo estaba llevando hacia otro lado que no debía. Y que no debía llevar hacia allá. Pero vea por favor, cierto día Elí dormía en su habitación, sus ojos se estaban apagando y no podía ver. La lámpara divina, la lámpara de Dios, aún no se había extinguido, y Samuel dormía en el santuario del Señor, donde está el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, que respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, presto a tu llamada. Vea por favor, hubo necesidad de que Dios levantara un hombre llamado Samuel, que en ese tiempo era un jovencito. Elí, el profeta, ya no tenía visión, la lámpara de Dios estaba apagando, ya no había palabra de Dios en ese tiempo, y es algo parecido a lo que estamos viviendo actualmente. Una cultura que se separa de Dios, una cultura que hace lo que desea, sin compromisos, sin responsabilidades, que quiere hacer lo que ellos quieran. Una cultura, por decirlo así, de libertinaje, donde cada quien quiere hacer lo que quiere. Una juventud que está más metida en el internet, en el teléfono, que no está preparándose para un futuro.
Es más, según los estudios que se han hecho, la cultura actualmente es de no tener ataduras, como le dicen. ¿Qué es eso? No compran una casa, no nada de todas estas posesiones, porque dicen que es mejor viajar, conocer lugares, y no está mal hacerlo. Pero en el sentido en que lo están hablando es de no tener responsabilidades de pagar renta, de estar pagando una tenencia, de tener cuestiones que lo aten, que se los hagan responsables de algo. Realmente están deseando no incluso ni tener hijos o ser madres solteras o cuestiones de estas, porque no hay una cultura de responsabilidad. Claro, así está creciendo nuestra sociedad actualmente. Entonces Dios levantó a Samuel. Samuel en el verso 10. El Señor volvió a insistir y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, que tu servidor escucha. Y el Señor dijo a Samuel: mira, voy a hacer una cosa en Israel que a los que la oigan les retumbarán los oídos. En ese momento voy a cumplir todo lo que he anunciado contra Elí y su familia de principio a fin. Ya le he comunicado que voy a condenar a su familia para siempre, porque él sabía que sus hijos ultrajaban o se burlaban de Dios, pero no los corrigió. Por eso juro a la familia de Elí que ni sacrificios ni ofrendas podrán reparar nunca su delito. ¿Cuál era el delito de Elí? Que no había corregido a sus hijos, no los había instruido, no los había preparado. Elí podía estar sirviendo al Señor, podía estar ministrando al pueblo, ofreciendo sacrificios delante del Señor de manera correcta, pero la corrección no la había llevado. Sus hijos, ¿saben qué hacían? Metían llegaban las ofrendas al templo, la carne y todo lo que se ofrecía en sacrificio a Dios, y ellos agarraban así como estaban ahí y metían su tenaza, su pico, y le agarraban de la ofrenda de Dios y decían: esta está chula, esta la quiero para mí. Es decir, de lo que le pertenecía a Dios, ellos la tomaban. Y esa fue una gran ofensa delante de Dios. Ellos no tenían el temor de Dios en sus vidas. Los hijos de Elí no habían aprendido el temor de Dios. Ahora Dios estaba llamando la atención a Elí, diciendo: vas a ser castigado por esa situación, Elí, porque no estorbaste a tus hijos. Por decirlo así, no les puso ni el pie, no les hizo nada, los dejó que se fueran ahí con todo hacia la maldad, y les toleró esa actitud. Creo, y no estoy diciendo que los antepasados llevaban la mejor disciplina. Sin embargo, nuestros abuelos, bisabuelos llevaron, aún nuestros papás llevaron una disciplina diferente a la que se está viviendo en este tiempo. Nos castigaban de manera fuerte con tal de estorbarnos en el camino, con tal de disciplinarnos y de instruirnos adecuadamente según su criterio en ese momento. Pero quiero que sepan algo: Elí no lo hizo, Elí no lo corrigió. Elí dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran y nunca los disciplinó. Elí entonces no los estorbó. Otra versión dice: y no los estorbaste. ¿Ha visto usted el fútbol americano? ¿Ha visto las tacleadas que le dan al que lleva el balón, que va a meter el touchdown? ¿Ha visto cómo va corriendo el defensa y viene el otro con el balón y se le bota y lo atrapa y hasta como dicen vulgarmente, muerde el polvo? Eso es estorbarle a alguien. A veces nuestros hijos van a querer hacer lo que ellos quisieran y nosotros vamos a correr y los vamos a detener en esa área, tratando de que no hagan lo que ellos deseen hacer. Elí no los estorbó. Es como decirle el defensa:
dejara pasar al jugador que lleva el balón a meter touchdown y le dijera, pásele, siéntase como en su casa. Y el otro, touchdown, y celebrando, habiendo hecho su maldad. Entonces, desde el huerto del Edén, las mujeres, hablando específicamente de mujeres, han sufrido dolor al dar a luz a sus hijos, ¿verdad? Dios planeó a que la mujer no tuviera dolores en el trabajo de parto. Sin embargo, por causa de la desobediencia del hombre y de la mujer, vino un trabajo de parto doloroso. Desde ahí, dar a luz a hijos fue doloroso. Sin embargo, el dolor de parto físico no se compara con el dolor emocional que puede causarte un hijo. Puede haber un dolor emocional que se puede experimentar al estar criando a los hijos. El dolor puede ser tan intenso que puede hacer sufrir demasiado a la familia. En la Biblia se habla de hombres y de mujeres que sufrieron demasiado por causa de sus hijos, y los vamos a ir estudiando poco a poco. Educar a un hijo nunca ha sido fácil. Como les decía, no hay una escuela, nunca nos llevaron a la primaria, al kinder de la educación de padres, tampoco nos llevaron a la primaria o secundaria, y no hemos hecho ni una maestría ni un doctorado en educación de hijos. Nadie ha estudiado para eso. Son pocos los profesionistas que se dedican a estudiar intencionadamente para saber cómo educar a un hijo. Hay múltiples formas de enseñar o de enseñar a sus hijos, para instruirlos, para formar hombres de bien. Hay lo que le llaman la educación positiva, que consiste en no decirle no al niño en ninguna manera, pero decírselo de una forma que él pueda contento hacer lo que se quiere que se haga. Hay la forma antigua donde estaba la varita, el cinturón, la chancla, como muchos hablan. Hay otras maneras donde solo se aconseja. Pero creo personalmente, y lo digo por mí, creo que cada hijo tiene su forma de ser. Cada hijo va formando su carácter, y cada hijo va a tener una forma específica de corrección. La Biblia dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Vamos a ir un momentito allá. Eso está en el libro de Salmos. Salmos dice que es como saetas en mano del valiente. Vea por favor, Salmos 127:4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Estamos en Salmos 127:4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué es una saeta? Es una flecha. No sé si usted ha lanzado una flecha, pero una flecha, usted tiene el arco, toma la flecha, usted conoce sus flechas, sabe si están ligeramente curviadas, si están toscas, si tiene un chipote, sabe de qué material está hecha la flecha, la punta, sabe si tiene algún tipo de veneno como usan algunas culturas, etcétera. Usted sabe todo de su flecha. Usted sabe cómo utilizar esa flecha, cuándo es el momento más oportuno. Usted elige cómo utilizar la flecha. En el momento en que usted está con la flecha, con el arco, sabe cómo la va a lanzar, porque a fin de cuentas usted es el experto en esa flecha. Así son nuestros hijos. Usted sabe cómo son sus hijos. Que muchos papá, mamá quieran negar que sus hijos a veces son tremendos. La verdad, los papás siempre saben que sus hijos, cómo son en realidad sus hijos. Entonces, este hombre que lanza la flecha debe de saber cómo lo va a hacer. Y nosotros, cuando tenemos hijos, sabemos que cada hijo es como una flecha. Cada hijo va a ser pulido, preparado de acuerdo a como sea el joven, el niño. Algunos se les tendrá que hablar fuerte,
A otros solamente se les aconseja y aprenden rápido. Otros no, les cuesta mucho trabajo obedecer. De acuerdo a la palabra de Dios, nosotros podemos educar a nuestros hijos. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tenemos en nuestras manos a nuestros hijos con un gran potencial y nosotros sabemos cuáles son sus defectos, cuál es su carácter, cómo es su personalidad. Nosotros los conocemos, sus capacidades, habilidades y talentos que Dios les ha dado. Así que nosotros vamos a prepararlos de acuerdo al conocimiento que tenemos de ello. Por eso la educación de un hijo y del otro no siempre son iguales, no siempre son los mismos. Cada hijo tiene algo en especial. Criar entonces hijos no siempre ha sido fácil, causa dolor. Cada desilusión, cada herida, cada rechazo que ellos experimentan, también los padres lo comparten. ¿Qué pasa si un hijo ya está preparándose, se esforzó, luchó, le echó muchas ganas por querer pasar un examen, no sé, para entrar a la universidad y no lo pasa? Y ahora ves a tu hijo desanimado, triste porque no pasó ese examen, pero viste su esfuerzo, sus desvelos y todo lo que le echó ganas. Tú también compartes ese dolor de tu hijo. Sabes lo que ha pasado, lo que se ha esforzado y no lo logró. Añadido a esto está el dolor emocional que sufrimos por la rebeldía y desobediencia en nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se rebelan, no siempre es fácil. La juventud, por ejemplo, la adolescencia, es una etapa donde empiezan a crecer, a desarrollar, vienen cambios hormonales, cambios físicos. Entonces el joven empieza a tener rebeldía, hasta él no sabe ni lo que está haciendo, tiene inmadurez en su sistema nervioso central. Bueno, no hemos enseñado mucho de esta situación. Recuerde que el sistema nervioso central madura de manera diferente, de tal manera que el lóbulo frontal es el primero que madura, y el lóbulo frontal está diseñado para decidir nuestra conducta, para tomar algunas decisiones, para ver nuestro temperamento, para las emociones. Y nuestro lóbulo temporal, que es el que madura posteriormente, está considerado que es para analizar, para meditar, para comprender cosas. Cuando una persona, un jovencito, está creciendo, primero desarrolla el lóbulo frontal. Por eso toma decisiones. Por eso la jovencita tiene 13, 14, 15 años y ve a sus compañeritas que tienen novio. ¿Y qué dice la jovencita? Mamá, yo quiero tener novio. ¿Por qué? Porque ve a las demás teniendo novio. Y entonces, porque ella, su lóbulo frontal está madurando, está desarrollando y toma decisiones, pero no las analiza porque el lóbulo temporal aún está inmaduro. Así es. Conforme vamos creciendo, el lóbulo temporal también se desarrolla. Por eso no es lo mismo un joven de 12, 13, 14, 15 años a una persona de 20, 25, 30 años. El lóbulo temporal en ellos ya se ha desarrollado y en los jovencitos aún les falta mucho. Toman decisiones, quiero un teléfono, quiero un iPhone 11, yo lo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué toman esas decisiones? Pero hijo, tenemos que pagar la luz, la renta, es que yo quiero mi teléfono. ¿Por qué toma esa decisión? Porque el lóbulo frontal está madurando, pero el temporal, el del análisis, el de la comprensión, aún no está desarrollando adecuadamente. Entonces, la falta de entendimiento, de conocimiento en el desarrollo psicológico de nuestros hijos nos hace que nosotros nos demos de topes en la puerta, en la pared, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo detenerlos. Ellos están tomando decisiones que no entendemos. ¿Cómo? No entiendo. Si mira, es un joven drogadicto, mechudo, anda mal. ¿Y cómo mi hija se fue a fijar en ese joven? Por la inmadurez de su lóbulo temporal.
Nuestros hijos toman decisiones y como padres nos dolemos de la rebeldía y de la desobediencia que ellos están pasando. Quiero decirles algo. En el hombre existe una naturaleza de rebeldía. Aún desde pequeños, en nuestros hijos habita la rebeldía. No, doctor, usted se equivoca. Mi hijo es bien chulo. Mi hijo, lamento decirle que en el corazón de nuestros hijos habita la rebeldía. Vea por favor. No importa que seamos excelentes padres. No importa que les demos los mejores consejos a nuestros hijos. En el corazón de nuestros hijos existe rebeldía. Existe un corazón con tendencia a la desobediencia, al pecado, a la maldad. Ahí está. Tenemos que reconocer eso. Que tienden a ir a la maldad, que buscan la manera de desobedecer. Así lo hacen nuestros hijos. ¿Y por qué? Miren, yo les decía hace un momento, aunque seamos excelentes padres, aún así nuestros hijos pueden desobedecer. Nuestros hijos pueden tomar malas decisiones. He conocido padres excelentes, sirven a Dios, ayudan a los demás, de verdad son excelentes padres, líderes de iglesia, pastores, y sus hijos terminan mal, en drogadicción, terminan en divorcio, terminan siendo madres solteras, etc. ¿Por qué? Porque a pesar de tener excelentes padres, cada persona toma su propia decisión. Vea por favor en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos a ver Génesis capítulo 2 en el verso 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Y les platico esto porque nuestro esfuerzo como padres es prepararnos lo mejor posible para enseñar a nuestros hijos. Aún así, no es infalible. Aún así, nuestros hijos tienen su propia voluntad y a su tiempo ellos tomarán decisiones. Ellos decidirán si seguirán nuestros consejos o se apartarán haciendo lo que ellos desean. Vean por favor Génesis capítulo 2 en el versículo 16 y 17. Aquí está. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Verso 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Yo les pregunto algo. ¿Dios se equivocó al darles esta indicación? Claro que no. Dios quería que ellos voluntariamente le obedecieran, que siguieran sus indicaciones. Sin embargo, Dios jamás los obligó a hacer eso. Les dijo: no lo hagas. Creo que nuestros hijos también deben de aprender a obedecernos por amor, porque ellos desean honrarnos, porque ellos desean vernos contentos como padres. Creo que como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle los límites, de enseñarle responsabilidad, disciplina, orden a nuestros hijos. Que como padres debemos de enseñar, al igual que Dios, debemos de enseñar y preparar a nuestros hijos para ser hombres de bien, apartados del mal. Ponerles reglas y decirle hasta dónde lo van a hacer. Elí no lo hizo. Que hablábamos en 1 Samuel 3, 12 al 14. Elí no le puso reglas a sus hijos. Ahora, Dios les pone esa regla en el capítulo 2 de Génesis, versos 16 y 17. Le dijo: excepto del árbol del bien y del mal, de ese no comerás.
todo lo demás puedes comer. Dios no los limitó, simplemente le dijo: este árbol no, pero de todos los demás árboles sí. Ahora vea por favor en el capítulo 3, versos 6 y 7. Capítulo 3, versos 6 y 7. Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido que estaba junto a ella y que también comió. En aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Dios les dijo explícitamente: no comas de ese árbol, y que se lo comen. Pregunta: ¿Dios falló como padre? ¿Dios se equivocó? No. Te aseguro que ser un excelente padre no hará que tus hijos tomen malas decisiones. Pero quiero decirte algo: habrás cumplido tu responsabilidad como padre delante de Dios. Habrás enseñado lo que es correcto. Habrás enseñado, les habrás hablado, les habrás preparado, pero a fin de cuentas, te digo, ellos toman una decisión. Porque nosotros no estamos todo el tiempo con ellos. Ellos van a la escuela, posteriormente van a ir a la prepa, a la universidad. No vamos a estar con ellos en todo tiempo. Posteriormente ellos estarán en un trabajo, no los estaremos cuidando. ¿Te imaginas ser un padre así, una madre así, que todo el tiempo va el niño a la escuela y ahí está la mamá y cuidándolo todo el tiempo? Va a la universidad. ¿Se imaginan si nada más cuando ya van a la secundaria y llevan al niño, porque toda la primaria lo llevaron a la escuela de la mano, pero ahora en la secundaria ya se siente niño grande? ¿Has notado eso? Y ya no quieren que lo lleven de la mano porque les da pena. Y dicen: ya mamá, ya suéltame. Pero que ya no quiere que lo despiden de beso, ya nomás le dice adiós, adiós, y se mete corriendo. Ahora imagínate que ya están en el trabajo y tú estás ahí. ¿Qué le va a hacer a mi niño? Sería vergonzoso. Sí, dice Javier. Pero lo que quiero que sepan es que no podemos estar todo el tiempo con ellos. Sin embargo, nuestros consejos, lo que les hemos preparado, lo que les hemos enseñado a lo largo de sus años de vida, les ayudará a tomar las decisiones más sabias. Les ayudará a guardarse del mal. Adán y Eva decidieron, principalmente Adán, decidió voluntariamente desobedecer al Señor, desobedecer a nuestro Padre. No te culpes si tus hijos están mal, si andan en drogas. Quizás tú les has hablado, les has aconsejado, pero ellos deciden qué camino tomar. Ellos han decidido qué es lo que van a hacer, qué decisiones van a realizar a lo largo de su vida. Nosotros estamos sumergidos en una cultura que se enfoca mucho en logros, en metas, en oye, échale ganas, mira, tú vas a ser un excelente médico, abogado, enfermera, enfermero, vas a ser un excelente maestro, pedagogo, lo que sea. Allí están enfocados en logros y en metas. Tengo una gran empresa, y no está mal, pero están enfocados en eso y no en formar, en forjar el carácter de los hijos. No están enfocados en instruirlos en sabiduría, en inteligencia, en entendimiento. No está mal querer que nuestros hijos sean excelentes profesionistas. Lo había dicho desde antes, lo vuelvo a comentar ahorita. Este hombre, ¿cómo se llamaba el gobernador de Veracruz? Duarte.
Duarte estudió, me parece que Derecho, hizo un doctorado y algunas otras cuestiones que tenía, o Economía o algo así, estudió. Bueno, porque era bueno. El problema es que todo ese conocimiento lo utilizó para sacar dinero, para sacar todo eso. ¿Y qué concluyó el juez después de estar haciendo un juicio y todo? Pagas 50,000 pesos y sales libre. Tuvo inteligencia, hay que reconocerlo. Pero esa inteligencia lo usó para mal. ¿Qué pasaría si se hubiera utilizado de manera correcta esa inteligencia? Quizás hubiera sido un hombre que sacaba adelante a Veracruz, lo sacaba fuerte, dirigiendo adecuadamente nuestro estado. Pero no sé qué enseñanza se le dio hablando en cuestiones de valores, en cuestiones de principios. Pudo haber hecho hasta maestría, doctorado y toda la cuestión, pero los valores, los principios, se nos olvidó eso. Si tú estás tratando que tu hijo termine la carrera, sea un excelente profesionista, excelente, pero no te olvides de los principios y valores que deben de llevar, que deben de vivir. No te olvides de eso. Abundan libros y seminarios que ofrecen métodos para nuestros hijos a leer más rápido, a memorizar. Existen seminarios para aprender mnemotecnias y cuánta cosa, y ser super ultra mega nova inteligentes. Nuevos métodos de enseñar matemáticas, y los hacen personas super califragilístico espiralidosas. Pero quiero decirte que deben de ser personas con principios. Tratan de que alcancemos el rendimiento más alto, lo mejor, lo más alto. Cuando nuestros hijos logran grandes cosas, cuando nuestros hijos, ¿verdad que nos da gozo? Nos da alegría. Vean por favor Proverbios capítulo 27. Proverbios 27, verso 11. 27:11. Aquí el salmista, Salomón le está hablando a su hijo y dice: hazte sabio, hijo mío, y me harás feliz. Así podré replicar a mi ofensor. Es decir, Salomón está diciendo: hazte sabio, hijo mío, adquiere sabiduría. Sabiduría en la Biblia es saber poner por obra la palabra de Dios, apartarse del mal. Y Salomón le está diciendo a su hijo: hijo, hazte sabio, aprende a tener el temor de Dios en tu corazón, forma un carácter con principios del reino, aprende valores, disciplina para poder agradar a Dios, aún siendo un profesionista, aún siendo de los mejores en su carrera. Quizás se tituló o terminó su bachillerato, la carrera con honores y todas esas situaciones, pero con principios. Salomón le dice: hazte sabio, hijo mío, y me harás feliz. Cuando nuestros hijos logran cosas de terminar la carrera, la preparatoria, una profesión o la especialidad, maestría, diplomado, lo que sea, nos hace feliz saber que están creciendo, que están avanzando. Pero cuando toman decisiones sabias, deberíamos también de hacernos o de sentirnos felices, que nuestros hijos están tomando las decisiones sabias que deberían de tomar. Nuestro enfoque no solamente debe de estar en tener el dinero suficiente para pagarle su carrera, sino también en saber educarlos de manera correcta para que sean excelentes hombres de bien en una cultura que está cayendo al suelo, en una cultura sin principios.
Nuestra cultura mexicana dice que el que no tranza, no avanza. Y el que, ¿cómo dice? El que tenga más saliva, que trague más pinole. Y cosas así de nuestra cultura que está diciendo que necesitamos llevar una vida de corrupción. Incluso México está catalogado dentro de los primeros lugares a nivel mundial de los países más corruptos de América Latina. Me parece que es el primer lugar. Necesitamos entender que el problema está en la educación de nuestros hijos. En la educación de nuestros hijos. Ve, por favor, Proverbios capítulo 23, verso 15. 23:15 de Proverbios. Hijo mío, si llegas a ser sabio, también yo me alegraré de corazón. Todo mi ser celebrará que tus labios hablen rectamente. Dice el salmista, Salomón dice: oh hijo, si adquirieras gran sabiduría. Acuérdese que Salomón es el hombre más sabio del mundo, pero también desea que sus hijos reciban la misma sabiduría, el mismo entendimiento. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a tener vidas de excelencias. Ante todo, nuestro llamado es a ser padres que instruyen, que preparan a nuestros hijos. Ese es nuestro llamado. Somos llamados a la paternidad, a preparar a nuestros hijos, a hacerlos crecer, a madurar, a ser sabios y entendidos, a seguir a Dios de una manera inteligente. Escúcheme, no fanatismo religioso. Apenas hoy en la mañana platicábamos acerca de que anteriormente enseñaban en la iglesia que para qué estudias. Hoy fue en la mañana, ¿no? Que para qué estudias si ya viene Cristo, ya viene el arrebatamiento, ¿para qué estás preparándote? Y cosas así se enseñaban en la iglesia. Creo que la Biblia dice que Jesús viene y que viene pronto, y que a pesar de que está estudiando una carrera, una profesión, debe de estar preparado para seguir al Señor en todo tiempo, para vivir de manera correcta. Vamos a ver ahora Proverbios capítulo 1, versos 8 al 10. Versos 8 al 10. Hijo mío, atiende a la educación de tu padre, a la educación paterna, y no olvides la enseñanza de tu madre, pues serán corona preciosa en tu cabeza, collar alrededor de tu cuello. Hijo mío, no consientas cuando los malvados intenten seducirte. Aquí se les está dando consejos de Salomón hacia sus hijos, y le está enseñando cordura, sabiduría, inteligencia. Le dice: atiende a la educación paterna y no olvides la enseñanza materna. Es decir, somos llamados a preparar a nuestros hijos. Elí, recuerda, Elí no lo hizo. Elí no preparó a su descendencia. Algunos padres comienzan a educar a sus hijos aún antes de nacer. Por ejemplo, les leen cuentos cuando todavía están en el vientre de la madre, ¿verdad? Sabemos que el primer órgano que se desarrolla en los bebés dentro del útero es el oído. Así que, ¿qué hacemos? Le hablamos bonito, le contamos un cuento, le ponemos música, y junto con todos los demás avances educativos que hay para ayudarles, hacemos que nuestros hijos sean excelentes estudiantes. Hoy en día un niño de 2 años o de 3 años sabe más que lo que sabía un niño de 6 o 7 años hace 20, 30 años. Un niño del kinder ya sabe mucho más cosas. Un día Abby estaba en el kinder todavía y me dice: papá,
Hoy estudié acerca del espacio exterior. Vi la luz, el sol, la luna y las estrellas. Y yo, espacio exterior, palabras que yo no le enseñé. Todavía estaba chiquita, iba al kinder. Y hablaba de esas palabras que yo las fui aprendiendo cuando estaba más grande. Existen kinders tan exclusivos que aplican exámenes de preadmisión a los más pequeñitos para determinar si Pedrito, Juanito es lo suficientemente inteligente para entrar a esa escuela, aún desde el kinder. Y los papás están preocupados porque entren al Castillito allá en Oaxaca, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo vaya a estudiar al Castillito, porque es una buena escuela, tiene buenos maestros, se preparan muy bien y quieren que entren a esa escuela porque quieren que sus hijos tengan el mejor conocimiento, mejores habilidades y herramientas para seguir adelante. Y no está mal, pero recuerde, los valores son también muy importantes para nuestros hijos. Sin embargo, en demasiados casos, en vez de progresar los niños, ha habido un retroceso en el carácter y en la preparación global de nuestros hijos. Son de carácter débil. Voy a sonar raro lo que voy a decir, pero no aguantan el bullying. Doctor, es que no debe de haber bullying. Yo sé que no debe de haber bullying. ¿Y por qué hay bullying? Dígame, ¿por qué hay bullying? Porque los padres no están preparando a sus hijos con valores adecuados. Por eso hay bullying. Y como los padres no están preparando a sus hijos para que no hagan bullying, entonces yo estoy preparando a los míos para resistir el bullying. Estoy preparando a mis hijos para que tengan carácter, fortaleza, para que aprendan que deben de enfrentar todas estas situaciones y salir fuertes. En el Salmo capítulo 112, Salmo 112, vea por favor lo que dice. Salmos 112 dice: feliz quien venera, feliz quien venera al Señor y se complace en sus mandatos. En la tierra será poderosa su estirpe, se bendecirá el linaje de los rectos. Mi descendencia será fuerte, poderosa en la tierra, porque estoy aprendiendo de Dios, celebro a mi Dios, lo exalto, lo bendigo. Él me enseña sabiduría, inteligencia, entendimiento para preparar a mis hijos, para que tengan carácter, para que sean fuertes en la tierra, para que sea una descendencia poderosa. Mis hijos han aprendido que tienen que tener carácter, fuerza, vencer la adversidad y no rendirse a la primera dificultad. ¿Han oído hablar de que hay frijoles que se arrugan al primer hervor? ¿Verdad? Nuestros hijos deben de ser fuertes, iglesia, deben de ser fuertes. La vida no los va a tratar suavecito. La vida les tratará duro, de verdad. La vida les tratará de detener de todos los medios posibles. Me pasó a mí y hablo desde mi experiencia. Recuerdo que como yo les he hablado de mi padre era albañil, mi madre era ama de casa y a veces lavaba ajeno, pero éramos 7 hermanos. Me fui al servicio social, no había manera de que ellos pudieran apoyarme para pagar mi servicio social. Veía a mis compañeros en el internado que les daban todo. Si necesitaban un libro, ¿cuánto? Aquí están 3,000 pesos. Yo no podía hacer eso. Llegaban con sus estetoscopios Littmann
bonitos, y le decía, ay, qué padre, ¿cuánto te costó? Ay, no sé, es que me lo regaló mi papá, porque mi papá es médico y me regaló el estetoscopio. Yo tenía uno de esos que te vienen regalados con el baumanómetro de 200 pesos, 300 pesos, compras un baumanómetro y viene un estetoscopio tan sencillo, y ese era mi estetoscopio. Yo veía a mis compañeros teniendo lo mejor, el Littmann, su estuche de exploración de 5,000 pesos, y yo deseaba tener todo eso, pero ellos no lo sabían utilizar y yo quería, porque quería utilizar esas cosas. Actualmente tengo estuches de exploración, tengo mis estetoscopios Littmann. 5 he tenido. El primero me lo robaron, lo perdí, lo robaron cuando me robaron, abrieron una camioneta que tenía. El segundo me lo robaron, era un pediátrico neonatal chiquitito, lo presté en un tiempo de reanimación y en la prisa no había quien se lo presté y nunca me lo regresaron. Y ahí tengo mis otros estetoscopios, porque saben que me costó tenerlos. Mis padres no pudieron apoyarme en esa área, pero me enseñaron a tener carácter. Yo fui berrinchudo. ¿No se imaginan qué berrinchudo fui? Mi mamá no me podía controlar. No saben el carácter que tenía yo de niño. Cuán difícil fue mi carácter. Y mi padre me disciplinaba. Y aún así yo era tan aferrado. Le voy a decir algo. A pesar ahora de ser un creyente, de ser un hombre de fe, a pesar de todo eso sigo siendo aferrado, pero ya no berrinchudo, pero sí aferrado. Ese es mi carácter. He decidido servir al Señor. He decidido que le voy a seguir todos los días de mi vida. He decidido que seguiré adelante. No está mal que tu hijo tenga ese carácter, pero debes de saber conducirlo hacia el objetivo, que es que sea un hombre firme, con convicción, con carácter, determinado, no voluble, que al primer bullying se dobla. No debe de ser así. Nosotros preparamos a nuestros hijos porque actualmente se ha visto que hay un retroceso en todo esto. Muchos de nuestros hijos tendrán más conocimientos y habilidades, pero serán más inseguros, menos respetuosos, menos responsables, más desobedientes y rebeldes que antes. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Esto es una pequeña introducción al tema de lo que vamos a ver acerca de la educación de los padres. Vamos a ir aprendiendo todo esto. La mayoría de nosotros queremos ser buenos padres, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean de excelente calidad moral, ética. Queremos, mire, escúcheme. Usted puede recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida y ser un excelente hombre o mujer de fe. Pero nuestros hijos, hasta que ellos decidan recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, no son creyentes bíblicamente hablando. ¿Sí? Entonces, usted puede, muchos creyentes, muchas personas que van a la iglesia cristiana, les dicen a sus hijos: hijos, tienes que portarte bien porque eres hijo de Dios. Es que tienes que ser hijo de Dios, y no, ¿qué van a decir de nosotros? Y lo único que están haciendo es ponerle carga a sus hijos. Se les van a rebelar. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Y yo por qué? Nuestros hijos ya son casi, Gabriel adolescente y Abby ya va para allá, 10 años y casi 13 años. Pero nunca les hemos dicho: es que tienes que obedecer porque eres hijo de Dios.
Al contrario, ¿saben cuál es la decisión que tomamos? Decidimos educar a nuestros hijos. Sí, leen la Biblia, oran, van a la iglesia y todo lo que conlleva la vida cristiana. Pero le enseñamos a nuestros hijos principios morales y éticos como cualquier padre del mundo debería de enseñarle a sus hijos. ¿Por qué mis hijos no hacen bullying? Ay, porque son hijos de Dios y son creyentes. No, porque no es lo correcto. ¿Por qué mis hijos no se pelean entre ellos? Ay, porque son cristianos. No, es porque no es correcto. ¿Por qué mis hijos ayudan a su prójimo? ¿Por qué ayudan a las personas que le rodean? Porque son creyentes. No, porque deben de ser bondadosos, gentiles y ayudar a su prójimo. Sacamos los principios de la Biblia y se los enseñamos de manera práctica. Gracias a Dios, Abby, que es la más pequeña, que tiene 10 años, a los 9 años, el día o cerca de su cumpleaños, ella aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador porque ella decidió seguir a Jesucristo. Gabriel también aceptó al Señor Jesucristo porque él decidió seguir al Señor Jesucristo, pero ellos llevan una vida de disciplina, de orden, de respeto, no porque son hijos de Dios, sino porque deben de tener principios con los cuales deben de vivir en este mundo. Como padres, esa es nuestra responsabilidad. Mucha gente le dice que van a la iglesia cristiana, le dicen, tienes que obedecer a Dios, es que tienes que hacer eso, cuando lo único que están haciendo es ponerle cargas a los hijos difíciles de llevar. Una vez que se han convertido a Cristo, el Espíritu Santo producirá en ellos el querer como el hacer. Les fortalecerá, les ayudará, los guiará, les instruirá, los preparará para el gran llamado que tengan para su vida. Pero al principio tendremos nosotros que preparar ese carácter, preparar a nuestros hijos. No estoy diciendo que no le enseñe la Biblia. Claro, lo que estoy diciendo es que usted y yo somos primeramente padres y que debemos de enseñar principios a nuestros hijos. Queremos ser buenos padres, queremos corregir nuestros errores porque nosotros fallamos en muchas áreas y queremos criar hijos que lleguen a ser adultos maduros, ¿verdad? Deseamos preparar a nuestros hijos. En la Biblia está lleno de todo esto. Vea por favor el libro de Proverbios capítulo 31. Vea por favor Proverbios capítulo 31 verso 1. Palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. Su mamá lo preparó, lo instruyó, llegó a ser un rey de Israel. Y el verso 2 dice, ¿qué decirte, hijo mío? Hijo de mis entrañas, hijo de mis promesas, que no entregues tu energía a las mujeres, ni tu vigor a las que pierden a reyes. Vea por favor el versículo 8 y 9. Habla por el que no puede hablar, sale en defensa de los desvalidos, habla para juzgar con justicia y para defender a humildes y a pobres. Esta mujer, la mamá de Lemuel, le está diciendo a su hijo, hijo, practica justicia, sé íntegro, defiende al débil, ayuda al necesitado. Hijo, queremos ser buenos padres, queremos enseñar a nuestros hijos. Esta serie de enseñanzas que llevaremos son para prepararnos para ser padres con excelencia. No que no vamos a fallar, sino que buscaremos las mejores maneras para que nuestros hijos no fracasen, no fallen, para que nuestros hijos puedan crecer con madurez, con carácter, desarrollar
una vida plena en Dios. No estoy diciendo que va a ser sencillo, porque requiere toda la vida. Aunque tengo 40 años, aún me gustaría que mi madre llegara y me dijera: hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en tu matrimonio? ¿Cómo estás educando a tus hijos? Y que me diera algún consejo que ella haya experimentado, haya vivido en todos estos años, para saber que estoy en lo correcto. Les soy sincero, mi mamá no es así, pero me gustaría que mi madre fuera así. Por el otro lado, me analizo a largo plazo, cuando yo tenga mis hijos o mis nietos, no es que me digo mis nietos, cuando mis hijos sean grandes y yo pueda acercarme a ellos y decirle: hijo, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda en un área? Dime, hijo, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo aconsejar? ¿Qué problema tienes? Soy un hombre con sabiduría, con entendimiento, que estos años que he vivido me sirvan para poder ayudar a mi descendencia a ser fuerte. Me encanta hablar con hombres como Don Edgar Nava. Ha pasado tantos años, tantas experiencias en el ministerio, que llego con él y cuando empieza a enseñarme, a hablarme, me da tanta luz, tanta sabiduría, tanto entendimiento, y me impulsa a seguir adelante. Me encanta eso. Pero me encantaría también tener alguna persona con la cual hablar de educación de nuestros hijos, de jóvenes, que tengan tal sabiduría, tal entendimiento, que podamos hablar para hacer poderosa nuestra descendencia en la tierra. Quédate con nosotros en nuestros devocionales. Vamos a aprender a educar a nuestros niños. Vamos a aprender a instruir a nuestra descendencia para que sea fuerte de carácter, que sepa tomar decisiones sabias. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Tú deseas, Señor, que tengamos una descendencia tan fuerte, tan entendida, tan sabia e inteligente. Señor, nos has dado tu palabra para prepararnos, y ahí, Señor, encontramos ejemplos de personas que desearon y que buscaron la manera de instruir a su generación, de preparar a sus hijos y a sus nietos. Que nosotros seamos, Señor, excelentes padres de familia, viendo el ejemplo de aquellos que están en la Biblia, Señor. Que podamos ser excelentes hombres y mujeres de fe, padres con excelencia, Señor, de verdad, Padre, con carácter, con firmeza, temerosos de Dios, justos en la tierra, para que nuestros hijos, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, puedan ser victoriosos, poderosos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo cada familia que nos escuche. Bendigo con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, Señor, con temor de Dios, a cada hombre, cada mujer que seguirá estos devocionales. Creemos que estás levantando una familia fuerte en estos tiempos difíciles. Creemos, Señor, que tú estás obrando en forma poderosa en sus corazones, en sus vidas, en su descendencia, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñanos en nuestros estudios. De verdad queremos enseñarte, prepararte para todo lo que Dios va a traer a tu vida. Recuerda que Dios te ama demasiado. Él desea hacerte crecer, aún como padre, aún como madre. Si eres madre soltera, padre soltero, Dios te dará sabiduría, la fortaleza para seguir adelante. Nosotros también te amamos y queremos verte crecer y florecer, desarrollar todo tu potencial, aún en el área de la paternidad. Gracias por estar con nosotros en nuestro devocional. Mañana a las 8 de la mañana continuaremos con nuestros estudios. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.